esta cápsula es violencia social e interpersonal en el ámbito deportivo. ¿Cómo nos percatamos de que estamos siendo víctimas? ¿Cuáles son sus efectos y sus consecuencias? ¿Cómo prevenirla o erradicarla? Primero definiremos qué es violencia social. Es todo acto que se imparte a una persona física, psíquica o relacionalmente, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. ¿Cuáles son los efectos de la violencia social? Pueden ser múltiples y variados, sin embargo podemos encontrarnos con los siguientes. En primer lugar, la persona, colectivo o institución agredida puede sufrir una profunda sensación de humillación, que puede disminuir en gran medida su autoestima y autonomía. Como segundo efecto, es que en algunos casos la entidad agredida puede ser forzada o coaccionada a realizar determinadas conductas por miedo a las consecuencias de la oposición, o bien debido a un cambio de actitud tras la vivencia del episodio violento. En tercera parte, es que del mismo modo el conocimiento y observación de la conducta violenta puede despertar un efecto llamada y desencadenar nuevos ataques. En otros casos puede, como ocurre con los niños, enseñarles que la violencia es un mecanismo útil para lograr los propios objetivos. La violencia social puede originarse en contextos muy diferentes y diversos, siendo incitada por la interacción de una gran cantidad de variables. Así, no existe una única causa de la violencia social, sino que ésta tiene un origen múltiple. Algunos factores son: percepción de desigualdad. Esta se mantiene en el momento en que una persona o un grupo piensan que deberían recibir el mismo trato que el propio sujeto, puesto que recibe un trato de favor por parte de las instituciones o sociedades, o aún más importante, que la propia persona o colectivo recibe un trato injusto o peor del que debería. Amenaza a la propia posición. Esto se da cuando existe la creencia de que el propio poder se encuentra amenazado. El ejercicio de poder por parte de otros puede ser considerado como incompatible con la autonomía y el propio poder, con lo que el individuo colectivo se ve frustrado y busca aumentar el control propio de los demás a través de la violencia. En este se puede encontrar el control hacia otros para perpetuar la posición que la persona o grupo creen merecer. Exclusión social. Si bien se vincula con los anteriores factores, la exclusión social por sí misma es un factor importante a la hora de explicar algunos actos de violencia social. La sensación de no ser considerados por el conjunto de la sociedad como parte de ella genera frustración e ira respecto al mundo y la sociedad en que se vive. Educación rígida. Los patrones educativos tienen una gran importancia a la hora de explicar la violencia social. Una educación excesivamente rígida y restrictiva puede provocar que la persona sea incapaz de flexibilizar sus puntos de vista, opiniones y creencias. Ello incita a pensar que la forma de hacer a la que el sujeto está acostumbrado es la única o la más válida, siendo otras opciones inconsistentes o inaceptables. ¿Qué es la violencia interpersonal? Es el fenómeno de agresión intencional que tiene como resultado una lesión o daño al cuerpo o a la salud de la víctima y no la muerte, cuyo ejecutante no es un familiar en grado consanguíneo o de afinidad del agredido. Este fenómeno representa la existencia de un conflicto entre dos o más partes que no logran determinar al otro como un interlocutor válido y por ende no le significan como sujeto dialógicamente posible en discurso conciliador, generando entonces una relación asimétrica que se vuelve a tratar la imposición por la fuerza de cada visión interpretativa del mundo de la vida. Algunas de sus características más importantes son la baja autoestima, que afecta el desarrollo emocional. Este tipo de violencia puede ser muy peligrosa debido a que en muchos de los casos el daño que sufrimos no se percibe a simple vista. Puede ser un gran paso para algunas enfermedades mentales, depresión, ansiedad, etc. Se presenta mayormente en niños y adolescentes. Puede provocar una muerte temprana o mala salud durante toda la vida. Puede darse antes y después del abuso físico o acompañarlo. ¿Y esto existe en el ámbito deportivo? Por supuesto. Lamentablemente podemos encontrar varios ejemplos de estos tipos de violencia. En el caso tan conocido de Alexa Moreno, quien no cumplía con los estándares marcados del cómo debía verse una gimnasta, ya que como sabemos la gran mayoría de ellas tienen cuerpos delgados y por lo mismo eso se relaciona con que existe un tipo de regla establecida, siendo aquí el público detrás de redes sociales los agresores que a través de comentarios entre comillas graciosos, por su mente inflexible, visibilizan y normalizan las burlas de otro tipo de corporalidad que no les gustaba. Otro caso es el de los clubes deportivos en Europa. Según un estudio del año 2021, se encontró que el 78% de los encuestados sufrieron al menos una experiencia de violencia interpersonal en su niñez. También encontraron que los niños sufrían más que las niñas. ¿Y cómo podemos combatirlo?
Con el fin de evitar la repetición de actos violentos es necesario reconocer y luchar contra los mecanismos que le incitan y procurar que dichos actos de violencia no sean tapados ni ocultados, sino reconocidos y combatidos. Uno de los riesgos de la violencia social es que a menudo es minimizada, a través de mecanismos como la habituación, insensibilización, invisibilización y normalización, ya que al verla como varios simples comentarios entre comillas graciosos, se nos hace fácil no verla por lo que es. Ya sea en el ámbito deportivo o fuera de él, todos podemos ser parte de estos tipos de violencia sin reconocerla como tal. Las violencias social e interpersonal son temas importantes, ya que conllevan varios tipos dentro de ellas, y factores destacados como las enfermedades somáticas, el acceso a los medios para quitarse la vida, sobre todo a los 6 meses siguientes del evento violento. Por eso, importa informarse, actuar y nunca dar por sentado que no pasará a más, porque si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que algo que comienza con simples burlas puede acabar con la vida de una o varias personas. Este es un día ganado a la violencia social e interpersonal en el ámbito deportivo y sus consecuencias por la desinformación e inacción. Recuerda que el cambio comienza desde uno y no deseando que otros lo hagan. Vive y deja vivir.